No te caigas, hijo mío. Muy bien. Les decía que habíamos terminado la semana pasada de hablar sobre el tema del dar, pero hay una nota que quiero hacer yo, ¿verdad? Antes de pasar a empezar a estudiar, digo bien, el versículo 11 en adelante. Habíamos terminado en el versículo 10 y con la frase que el obrero es digno de su salario, tiene derecho a su sostenimiento, y fuimos bastante exhaustivos y hablamos sobre este tema. Así que si alguien se suma hoy al video, tiene que ver el anterior, que va a poder ponerse al día con el pensamiento, ¿no? Y veíamos las responsabilidades, estuvimos entendiendo la responsabilidad del obrero y la responsabilidad de la mies, de la gente que recibe al obrero, y cómo Jesús los puso a cada uno por separado, y el hecho de que estén íntimamente relacionada la provisión. Ninguno de los dos puede perder de vista cuál es su misión y por qué existe, y por qué damos, y por qué servimos, y etcétera. No me voy a meter en todo eso, pero sí quería hacer una nota interesante, que a mí me preocupa un poco, y esto sí es para el público estadounidense, ¿no? La gente que da solo en lugares donde tiene tax return. Entonces hemos perdido un poco el concepto de dar. Si hay una familia necesitada, no le doy, pero en aquella iglesia, no voy a dar en aquella iglesia, pero denle a él. No sé si la iglesia le va a dar, pero yo no me animo a dárselo directamente porque ese no me puede dar una carta de tax return. Eso es una trampa peligrosa. Yo no digo que esté mal tener el tax return, es un derecho que tú tienes. Lo que digo es que no puede condicionar tu dar. Y como me había olvidado de decirlo, y no es para todo el mundo, pero para la gente que ministro y que Dios me ha dado la gracia de alcanzar aquí entre nuestra ciudad y en otro lugar, sí quería darle esa nota, ¿no? Yo sinceramente les digo, nunca he considerado, no tengo en mi mente el hecho de lo que doy, de pensar, de tener. En algunos lugares me acuerdo que en la iglesia me daban una carta al final, porque yo como todos tenía lo que Dios me manda a dar, pero no permito que eso condicione mi dar, no importa si me mandan o no. En muchos lugares hasta me mandan y ni siquiera la uso porque no quiero caer en el error de dar para recibir después un descuento en la devolución de taxes. Simplemente quería dar esa aclaración porque el espíritu me inquietó en estos días y no estaba ni pensando en eso, y me vino a la mente y dije, déjame darla porque nunca está de más la nota. Amén. Yo debo enseñar y esa es mi obligación. Nosotros damos por gracia, no por conveniencia. Entonces, ese concepto que me tomó una mañana entera y casi otra, explicarlo con detalle, cuál es el punto de la gracia, por qué la gracia no tiene precio y por qué no se cobra por la gracia. No lo voy a volver a explicar para no volverme a meter en esto, pero sí es importante que se diga que ese es el motivo del dar. Cuando tiene retribuciones y todo, excelente, pero si se te toca dar a un pobre que no te puede devolver nada y Dios te está mandando dar y tú no le das, o le decís a la iglesia fulana, a la media te voy a dar esto, pero es para que el pobre cuando pueda vaya, y esa iglesia nunca va, tú eres culpable de que ese hombre no haya recibido la ofrenda, no la iglesia. Porque Dios fue a ti que te habló, no a la iglesia, que lo bendijera. Amén. Gloria a Dios. Y Jesús en este contexto de que está enviando por primera vez a los discípulos, después de hablarle del servicio y de la motivación y dejó un testamento espectacular que, como les decía, Pablo después retoma, como casi todo lo que el Señor habló. Ustedes van a encontrar que Pablo después desplaya un poquito más porque Jesús lo mandó, no porque él se considera mejor que Jesús, al contrario, ¿no? Jesús les habla de otra verdad absoluta con relación al ir. Está la provisión de Dios, está la misión de Dios, está la provisión en la mies. Insisto, la provisión está en la mies, por eso es que nos falta provisión, porque no estamos en la mies, estamos nosotros enredados aquí buscando provisión. Provisión está ahí, en el dar, en el servir. Y también la obra de Jesús. Yo me acuerdo una mañana que yo hice una suerte de prueba en la iglesia, estábamos en Casa de Vida todavía, yo le decía, a ver, díganme ustedes, ¿cuál es la luz que ilumina más acá? La gente miraba al techo, no podía discernir cuál era la bombita o el coso que tenía más luz que el de al lado. Digo, bueno, ahora apaguemos todo y dejemos uno solo prendido. ¿Cuál es el que ilumina más? Ese, porque los otros no están. Entonces
Entonces, la vida que vive dentro de la iglesia es una vida que no vas a ver toda su grandeza y su potencial y toda la luz que Dios le está dando, porque está entre lámparas. Estamos compitiendo quién tiene 60 o 70 watts. Y no hay diferencia. Pero poné uno de 40 watts en un lugar oscuro. Y ahí, ¡buf! ¿Verdad? Entonces Jesús les está diciendo, la iglesia tiene una misión, es decir, no puede dejar de ir porque pierde el sentido. Y entonces les habla y les dice, hay una gracia que yo les he dado que está para compartir. De repente hay lugares donde esa gracia no va a llegar, vas a llegar a casas donde no la van a querer. Bueno, la paz se volverá a ti. Y aquí hay algo tremendo que yo me quiero detener un segundo y vamos a leer los versículos 11 y 12 que dice, en cualquier ciudad, aldea donde entréis, buscad a alguien que sea digno, ¿verdad? Y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Cuando entréis en su hogar, pronunciad vuestro saludo sobre él. No sé si es la misma versión que ustedes tienen, pero ahora la leemos la otra. Y si ese hogar lo merece, que vuestra paz venga sobre él. Pero si no lo merece, que vuestra paz os vuelva a vosotros. Vamos a ir a la Reina Valera del 60 y vamos a ver qué dice. Yo lo tengo aquí. Casi lo mismo, ¿verdad? Y dice así. Permítanme aquí. Dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Miren qué interesante, ¿no? ¿Se acuerdan el primer saludo que tuvo Jesús resucitado cuando entró con los discípulos reunidos? Hasta vosotros. ¿Cuántas veces ustedes llegan a una casa y declaran paz sobre este hogar? Yo no recuerdo haberlo hecho, honestamente. Yo sí lo hago. Muy bien. Ese es el gran punto. Jesús dijo una cosa tremenda. Fíjense que no dice, cuando lleguen a una casa enseguida anuncien el Evangelio. Esta gente, ¿cómo sabían que eran dignos? ¿Qué significa que sean dignos? ¿Qué piensan ustedes cuando Jesús dice, en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis? ¿Qué les está diciendo Jesús? No es que llegaban a una ciudad y iban a hacer una encuesta, a ver, ¿será digno? Acá vamos a buscar, vamos a hacer una encuesta, vamos a ir al alcalde y preguntarle quién es digno en esta ciudad. No es Jesús. Jesús les está mandando a predicar. Lo primero que tienen que hacer al llegar a una aldea, Él ya lo dijo, si ustedes sacan este versículo fuera de contexto, se van a buscar, van a llegar a la ciudad, vamos a buscar quién es digno de paz. Ese es un encuentro divino que Dios produjo a partir de que tienen que ir al versículo del lugar y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se acercó. El punto, el hallazgo de una ciudad, de una casa digna y del lugar donde llegar, tiene que ver con la predicación del Evangelio. Tiene que ver con que ustedes van a cumplir una misión. ¿Me entendés? No está diciéndole busquen la casa más digna, que es una casa digna, que tenga 4 cuartos, pues si no van a pasar incómodo. No es una casa digna basada en las comodidades. No es una casa digna basada en la reputación que tenía esa persona. Porque cuando ustedes analizan la vida de Jesús, ¿cómo Él cumplió? Piensen en los nombres que Jesús usó para cumplir esto. Piensen en Zaqueo, piensen en Simón, piensen en María y en Marta. Jesús cumplió esta verdad, pero no los eligió por su reputación. Los eligió porque eran dignos, porque mostraron esa necesidad de estar en contacto. ¿Dónde está el hambre? ¿Dónde está la casa donde Dios me va a usar? ¿Dónde está la casa donde la paz? Te puedes equivocar. Puede ser que llegando la persona en última instancia no acepte. ¿Se acuerdan en la casa de Simón lo que pasó? Todas las discusiones que hubieron y las peleas porque vino aquella mujer y lavó los pies de Jesús, que era una prostituta, by the way. No importa lo que pase, pero Jesús vio que debía llegar a esa casa porque tú no sabes si la van a aceptar la paz, pero tú ves que gente que de alguna manera, Zaqueo estaba en el árbol y Jesús le dijo, Zaqueo, desciende, porque es necesario que esta noche yo pose en tu casa. Ve a preparar la cena porque voy a comer. Ni siquiera le dijo, ¿me podés invitar ya? Fíjense qué tremendo.
¿Qué pasa si ustedes ven una persona que está hambrienta y sedienta y está escuchando tu palabra y viendo tu trabajo? Esa persona normalmente ella misma te va a invitar. Pero tú tienes que estar atento porque muchas de esas personas no se van a animar a invitar. Pero los que quizás no debas quedarte son los primeros que te van a invitar. Por eso Jesús pone esto en el contexto de ir, de servir, de hacer. Y en ese contexto el Señor te va a guiar a encontrar la casa que fuere digna, o la persona que fuere digna, mejor dicho. Quien en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Miren qué interesante. ¿Por qué creen ustedes que Jesús no quiere que nos cambiemos de casa en casa, a menos que la casa no fuere digna? ¿Cuál es el concepto de Jesús, o cuál es la intención de Jesús al pedirnos que hasta que no nos vayamos de esa ciudad, porque nos tenemos que ir de esa ciudad? Porque recuerden que Jesús le está hablando a discípulos que no están llamados a quedarse en ningún otro lugar que no sea hasta donde Jesús los llame. O sea, no hay un destino para ellos en esta tierra, eso es lo que estoy queriendo decir. Pero les está diciendo, mientras estén en la ciudad, ¿por qué Jesús se toma el trabajo? ¿Por qué Jesús no le dice, no, vayan a todas las casas que puedan? En primer lugar, obviamente tenemos que entender un poquito la contextualización de la época, que tiene que ver con que cuando Jesús les habla hasta de no saludarse en el camino, no es que no quieren que no saluden a nadie. Algunos encuentran dicen, no, mi hijo no saluda a nadie, porque Jesús dijo que no había que saludar a nadie en el camino. No, lo que Jesús está diciendo, saludar en el camino, era porque antes, recuerden que eran todos trechos hechos, la mayoría a pie. Y un saludo en el camino significaba muchas veces distraerse completamente del viaje, porque la persona había que entrar, había que posar, había que quedarse. Eso era todo un elemento que se consumía tiempo. Y entonces Jesús los urge a cumplir la misión, pero les habla de encontrar a la persona digna y de no moverse de allí. Recuerden, y eso es algo muy importante, aunque la Biblia no nos da el porqué, nos dice esto pasó por tal cosa, es obvio que en la misión de los apóstoles había gente que ellos ya iban a empezar a formar. Una cosa es la predicación y la obra que se hace en la multitud, y otra cosa muy diferente es la gente a la que Dios pone a nuestro lado para que podamos enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado. Tú no vas a poder hacer eso con todos, pero Dios quiere que eso sea hecho, porque si no, la propagación del Evangelio no se puede repasar como Dios espera. Esa cantidad de gente, ¿ustedes han estado organizando campañas evangelísticas? Yo sé que sí, la mayoría de ustedes. Ya hemos contado los convertidos. ¿Cuál es el porcentaje de esos miles que realmente terminan en el Evangelio? 0.5. Yo te diría que 0.5, si no menos. No vuelven más, no quieren saber. Tuvieron una emoción de desesperación en el momento. La iglesia no tiene ni condiciones de discipular todo eso. Cuando a nosotros nos dieron las tarjetas de la campaña de estos grandes predicadores, no teníamos ni sabíamos ni por dónde empezar. Va, lo visitás, nadie te quiere recibir, la gran mayoría. El punto 5, capaz que uno de 100 o uno de 1000 o uno de 10.000 realmente quería mostrar. Entonces Jesús dice, cuando tú ves una persona que mostró ser digna, que quiere lo que tú tenés, ¿por qué tú no se lo darías? ¿Por qué no te tomarías el tiempo? Y ahí es donde está la trampa en la que Jesús nunca cayó. No caigamos, y yo he caído muchas veces, así que acá sí hay un culpable, Gabriel Fernández. No caigamos en la trampa de la multitud. La iglesia hace una ecuación, cuanto más gente escuche mejor. Eso funciona para la obra del servicio, para la sanidad, para los milagros, para la obra de ayuda. Pero no funciona para el discipulado. El discipulado no se hace en masa, se hace en la convivencia. Quédense, duerman, coman, vivan y enséñenles. Por favor, José. Y si al quedarse, comer, vivir y querer enseñar, te das cuenta que no son, porque solamente lo que hay es una opinión. Exacto. Dice, váyanse de ahí. ¿Y cómo se vayan? Ahora voy a llegar a ese punto. Impresionante eso y gracias por traerlo. Bueno, andate, pero lo voy a mencionar y si no la semana que viene porque se hizo un poquito tarde. Pero déjenme decirles, tremendo lo que le está diciendo. Pero ahí está. Me encanta ese concepto que José acaba de elevar. Porque nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Ni nos dedicamos a uno, ni tenemos el valor de soltar a ese uno cuando hay que soltarlo.
Y Jesús en este pasaje nos enseñó las dos verdades. Se me adelantó porque aquel siempre anda un paso adelante. Muy bien. No, fulano, hay que vivir con él para saber. Exactamente. Exactamente. Qué tremendo. Hoy estás espera que te vas porque estás iluminado. Va, dale todos los cohetes que te llevan. Entonces, ¿qué pasa? Jesús dice, cuando una persona es digna, dice, ustedes llegan y lo primero que hacen es paz a vosotros. ¿Por qué Jesús nos habló desde el principio del concepto de la paz? Porque la paz de Dios es la que hace la diferencia. Yo digo, la luz y la paz son dos cosas que van tan de la mano. Nosotros iluminamos con el mensaje del Evangelio y transmitimos la paz de Dios con el mensaje del Evangelio. Eso es lo que prepara el terreno, eso es lo que prepara el corazón de la persona para que la persona pueda recibir la verdad de Dios de la manera en que Dios pretende. A mí me encanta este concepto de encontrar una persona que sea digna, porque dice que la encontremos nosotros. Vean la persona que es digna. ¿Cuál es la persona que Dios ha elegido en esa ciudad para que pueda recibir la verdad del Evangelio y vivirla como Dios manda? ¿Cuál es la persona a la que nosotros en esa ciudad vamos a poder transmitirle la verdad de Dios? Que tengan buen día, doctora, que Dios los use. En esa verdad, déjenme terminar con este concepto fundamental. A nosotros nos seducen los números. Nos gusta más venir en un evento y decir que le hablamos a 15 de que discipulamos a uno. Nos gusta más el concepto de, yo prediqué, había 100 personas en el hospital aquel. Y los 100 escucharon el Evangelio. Los 100 vinieron a los pies de Cristo. ¿Están a los pies de Cristo hoy? No, pero en mi legajo está, a 100, había 2000. Nos seducen las masas. A Jesús nunca lo sedujeron las masas. Nunca se perdió en la multitud. Siempre la atendió. Hay una hora para la multitud. En un evento de Proyecto América, nosotros tenemos que abarcar a cuanto más gente podemos porque le estamos ayudando. Pero el voluntario que está ahí no debería seducirse por las masas. Y a mí me encanta porque en todos los eventos pasa de que hay 2 o 3 hermanos que tienen una carga por una casa, por una persona, por una mujer sola o por un niño que vieron. Y ahí está la persona digna que Dios eligió. Vaya. Es más, nunca hicimos esto, pero nosotros deberíamos haber hecho. Pasó a veces que alguien me venía a pedir, mirá, Gabriel, me invitaron para que me quede en esa casa. Bueno, te podés quedar, pero mañana tenés que venir. Y a veces yo estaba tan obsesionado con el grupo y el momento que no me daba cuenta que Dios estaba diciéndole a ese hermano que hay una persona de paz. Quédate en su casa, come lo que sirva, compártele la verdad. No sea cosa que esa persona sea digna, sea elegida por Dios para salvación eterna. Y te eligió a ti para que seas el instrumento y tú te enredes en el bullicio de la multitud y te lo pierdas. Jesús le está diciendo al principio, sí, vayan, prediquen el reino, sanen a los leprosos, imagínense la fiesta. Pero al final del día no se van a quedar durmiendo en el campamento, van a elegir a uno, porque todos esos que van a ser sanados y todo en el momento, gloria a Dios, aleluya, pero no todos son escogidos, son llamados para ser sanados, son llamados para ser bendecidos, pero no son elegidos para salvación, porque en su corazón, en el fondo, no está la fe de la resurrección. ¿Me siguen el pensamiento? Esto no siempre se considera. Hay gente que dice, hermano, yo no he hecho mucho, pero Dios me ha dado carga por esa familia y en este año los únicos que bendije es eso. ¿Ellos están en Cristo? Están. ¿Han recibido al Señor? ¿Están caminando en la fe? Sí. Eso es lo que Jesús te mandó a hacer. Ahora, la semana que viene quiero hablar de la contrapartida de esto. ¿Qué pasa cuando nos dimos cuenta que esa persona nos quiere, pero nosotros no tenemos el valor de decirle, como Jesús le dijo? ¿Qué puedo decir al joven rico? En realidad ni se lo dijo. No le dijo que se quedara, ni salió atrás de él. Porque acá hay otra contrapartida de esto, y es cuando la casa no fuere digna de paz. Y les pido que lo lean. Es muy fuerte lo que Jesús nos dice. Hoy no nos atrevemos a hacer eso. Pero Jesús lo dijo, hay que hacerlo. Esto no es de opción. Pero eso queda para la semana que viene. Dios lo bendiga. Vamos a orar.